Reflejos de vida. Reflejos de vida. Génesis encontramos la expresión "y dijo Dios". El universo fue creado a partir de la palabra. Si tenemos en cuenta que nuestras palabras son el reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos y que luego se convierten en acciones, podemos concluir que la palabra tiene poder. Y ese es el tema de hoy en Reflejos de Vida. Bienvenidos. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo que decimos y mucho menos de las consecuencias que se generan a partir de una palabra. Muchas veces lastimamos, ofendemos o enredamos las cosas solo con lo que decimos o dejamos de decir. Por eso tenemos que pensar antes de hablar. Es importante reflexionar sobre lo que decimos, pues a veces con ira se ata a los mismos seres queridos a quienes les suceden cosas malas. En el principio, Dios usó la palabra, ¿para qué? Dios usa la palabra para crear. El elemento principal en la creación es la palabra de Dios. La Biblia dice: por fe entendemos que el universo fue hecho por medio de la palabra de Dios. De manera que la palabra tiene un poder creador. Las palabras que declaramos tienen gran poder y aún más la palabra de Dios cuando la decretamos para bendecir. Es responsabilidad tuya y mía lo que decimos y aún más la palabra de Dios. Las palabras encierran un poder que va más allá de lo que imaginamos y se transforman en realidad. Por eso debes cultivar un gran jardín de pensamientos positivos. Si hablas de cosas positivas, la probabilidad de que sucedan es mayor. En términos generales, la palabra tiene poder. La palabra de un ser humano incluso tiene poder sobre su propia salud. Algunos llaman a eso programación neurolingüística. Lo que digo determina cómo mi sistema nervioso reacciona y por ende mi salud y algunos comportamientos y hábitos. La palabra que le digo a otra persona afecta a esa persona, influencia a esa persona para bien o para mal. Pero en el término bíblico estricto es el poder de la palabra de Dios, o sea, la fuente de la palabra, que es Dios, es el origen de ese poder. Es decir, que la palabra en sí misma tiene poder, me refiero a la palabra de Dios, porque el autor de ella es el creador de todas las cosas. Entonces, la palabra es un poder en cuanto a que viene de Dios y tiene cumplimiento para los propósitos de Dios. Pero no hay duda que las palabras de un ser humano también tienen un efecto en su propia vida y en la de otros. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestra propia lengua y en varias versiones. Aparte de vencer la barrera del tiempo, la palabra de Dios vence también la prueba de las culturas y de los pueblos. Es importante memorizar las Sagradas Escrituras porque entre más memoricemos la Biblia, ella nos da más conocimiento de Dios. En segundo lugar, entre más la memoricemos, tendremos la capacidad de enseñarla aunque no la llevemos con nosotros.
En tercer lugar, es importante memorizarla porque santifica nuestros pensamientos, santifica nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior. También es importante porque en la memorización de la Biblia vamos a encontrar la viabilidad de confiar y creer en las promesas de Dios. Porque hay tres cosas muy importantes para recibir una respuesta divina. La primera es oír la palabra de Dios. La segunda es creer a la palabra de Dios. Y la tercera es confesar la palabra de Dios. Es importante memorizar las Sagradas Escrituras. También hay otro punto interesante ahí, y es memorizar la Biblia. Es interesante también porque cuando luchamos contra las fuerzas del mal, o sea, contra Satanás y los demonios, la Biblia se convierte en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en un muro protector contra las fuerzas del mal. Y eso es interesante porque con la palabra en nuestra boca y con las expresiones que nosotros hagamos a través de la oración, podemos contrarrestar cualquier fuerza adversa. Reflejos de vida. Sacrificio, mis pecados Él ya los borró, en esta cruz venció y vida eterna. De nuestras palabras depende muchas veces la felicidad o la tristeza, la guerra o la paz, la salud o la enfermedad. Una cometa cuando se echa a volar la podemos recoger, pero las palabras no se pueden recoger una vez que han salido de nuestra boca. ¿Por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios? Porque al principio entendimos que todo fue hecho por la palabra, porque lo que sabemos de Dios, lo que podemos saber de Dios, lo sabemos a través de la palabra, y porque sus principios están expresados por medio de la palabra. Me refiero a la Biblia y a las Escrituras. Entonces, el fabricante es Dios, el diseñador es Dios, el manual de instrucciones es la Biblia. Seguir el manual de instrucciones es hacer buen uso de lo que Dios me ha entregado, de mi vida. Entonces debo aferrarme a la palabra porque es el manual de instrucciones para mi vida. La palabra de Dios tiene poder para desatar, puede producir a nuestra vida paz, fe, cambio y transformación. Transformación en cualquier circunstancia que en nuestras fuerzas humanas no podríamos hacer. Los padres de Lilia Córdoba se separaron cuando ella tenía apenas 7 años. Eso dejó en ella un vacío de amor, difícil de llenar. Mis padres se separan, cada uno coge por su lugar, y pues igual fue momentos muy difíciles para nuestra vida, no solamente para la mía, sino también para la de mis hermanas, en las cuales tenemos que empezar desde muy niñas a mirar cómo salimos adelante. Crecimos trabajando con un vacío en mi corazón por falta de amor. Pasan los años y entro en una etapa de adolescencia, es cuando conozco a un muchacho y pues es mi primer amor, como se dice. Entonces ahí pues igual fue un noviazgo de 3 años, entonces de ahí ya pasa el tiempo y quedo embarazada. Del primer embarazo, el cual es mi hija. Fueron muchas promesas que él me había dicho, me había prometido, pero igual cuando viene el embarazo, hasta ahí llegó, como se dice, todo. Es entonces cuando toma la decisión de mudarse a Fusagasugá para mirar nuevos horizontes. Y los encuentra. Forma una familia, pero... Las cosas no pasaron como de pronto yo pensaba que iban a pasar.
tenía mi hogar, tenía mi familia por parte de él, pero llega un momento en que empieza de pronto una etapa difícil donde estás acompañada pero te sientes sola. Dios tuvo que utilizar como una brigada y yo sentía en mi corazón que yo tenía la necesidad de que alguien me escuchara, de que alguien, de poder hablar con alguien. Entonces en ese momento, Dios es bueno, escuché que estaban haciendo esa brigada y algo que me impactó es que hablaron de que había psicología. O sea, ¿con quién hablar? Era de una iglesia cristiana donde Dios me habla a través de la psicóloga y me demuestra ese amor tan grande que Él tenía hacia mí, que yo no estaba sola y que era importante para alguien, que era algo tan especial que para Él. Entonces ese día acepté el llamado del Señor y lo acepté en mi corazón y nunca mi vida volvió a ser igual. Desde ahí se llenó de gozo mi vida, salí feliz. Mi esposo me decía, ¿qué te pasó? Yo le decía, conocí a Dios, conocí a alguien que me ama y eso para mí es muy importante. Liliana recibe una palabra de Dios que en ese momento no pudo comprender, pero que más adelante marcaría su camino. Vienen también pruebas a mi vida, en el cual pasan 5 meses, cuando Dios me muestra que mi esposo me era infiel. No fue fácil, pero le doy gracias a Dios porque Él me dio la sabiduría para manejar esa situación. Hablamos con Él, fue un momento difícil para los dos, pero pues yo dije, no, vamos a luchar por este hogar. Sin embargo, no fue nada fácil. Estábamos en ese proceso porque él también no quería perder su hogar. Cuando Dios me da una palabra, en ese momento de pronto en que decaí, porque no es fácil el vivir una infidelidad, Dios estuvo ahí, me dio esa palabra, en el momento no la entendí. Pasan los días, estamos un poco distanciados con mi esposo, dándonos ese tiempo. Estábamos pasando ese proceso cuando lamentablemente él tuvo un accidente en el cual falleció. Y ahí fue cuando entendí la palabra. Él me dice que él es mi marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea que él me estaba hablando que a partir de que ese momento que iba a ser tan difícil para nuestra vida, que él iba a partir, mi marido terrenal, pero que iba a tener un esposo espiritual que es Dios, que él siempre me iba a estar ahí para sustentarme. El dolor de una pérdida es grande y más aún cuando viene acompañado de una época de escasez. No fue fácil, se levantó la familia de él, total. Yo decía, Dios, ¿qué pasó aquí? Porque pues obviamente mi suegra era como mi mamá. En el momento de la muerte de él también queda una deuda, igual, grande. Yo la verdad no sabía, pero igual sale todo a la luz. Entonces yo decía, Dios, fueron momentos difíciles, pero en los cuales gracias a Dios por las personas que Él usó también para bendecirnos, porque yo tuve que, por lo que quedé tan enferma, yo tuve que renunciar al trabajo, al empleo que yo tenía. Entonces yo decía, Dios, aquí solamente tú, y así fue. Entonces embargaron el lugar que me dejó mi esposo y pasaron los años y la verdad nunca fui, no podía hacer como ir menguando esa deuda, pero ya estaban a punto de llegar ese momento de remate y dije no, yo he creído en un Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles, y fui a lo secreto y le oré a Dios. Y Él dice que venía a mí todos los que estén cargados y cansados, que Él nos hará descansar. Dice en su palabra, declaré esta palabra, le entregué ese lugar, le entregué esa casa a Él y le dije, Dios, si es tu voluntad de que nosotros estemos en este lugar y si es tu voluntad de que nosotros podamos pagar esta deuda, yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú sabes que no tengo nada. Y descansé en Él y salí con nuevas fuerzas y no volví a pensar en ello. Dios, con su palabra, le había prometido a Liliana que sería su sustento
y desató un milagro. Esa palabra se hizo realidad. Eran casi 6 millones la deuda. Cuando yo salí y fui donde un familiar, sin decirle una palabra, él me dijo, tengo un dinero, lo iba a colocar en el banco, pero no pude. Y él no sabía que yo estaba pensando, estaba luchando por esa deuda. Y me dijo, tengo este dinero y se lo voy a dar. Yo lo único que pensé en ese momento y mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gozo de ver la gloria de Dios. Porque yo dije, Dios es la respuesta a la oración. Tú eres fiel, Señor, vale, ¿cómo no seguirte? ¿Cómo no amarte si tú has estado aquí para defendernos, para ayudarnos, para sacarnos adelante? Y pagamos la deuda justo cuando faltaban 8 días para el remate. Vida. Existen muchos factores que determinan nuestro uso de la palabra e incluso la forma como hablamos, como por ejemplo nuestro estado de ánimo, nuestro nivel cultural e incluso nuestro estado de salud. ¿Qué aspectos determinan nuestras palabras? Cuando una cultura se expresa, hay que escuchar sus palabras precisamente. Cuando una persona habla, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis palabras son influenciadas, son determinadas por lo que tengo en mi corazón, por mi estado de ánimo, por mi relación espiritual, por mi conocimiento, mi intelecto, el nivel de cultura que tenga. Todo ello sumado da como resultado lo que hablo. Puedes escuchar y saber quién es una persona al escucharlo. Entonces, mis palabras están determinadas por estos factores: mi vida espiritual, por mis relaciones interpersonales, por la cultura, el grupo de personas al que pertenezco y por el cultivo de mi mente y de mis emociones. La Biblia es un libro cuyo mensaje es vivo, por eso cuando la leemos podemos sentir cómo su mensaje sale a nuestro encuentro. Cuando estamos en un momento de dificultad siempre habrá una palabra de consuelo, y si estamos felices habrá un mensaje de esperanza y motivación para dar gracias a Dios que nos da todo. ¿Cómo conocer la palabra de Dios? Es muy importante saber que contamos con la bendición de que contamos con los textos bíblicos en nuestro idioma. Ahí existen distintas versiones de la Biblia, existe la palabra escrita en nuestro idioma actual. Hay versiones muy buenas, versiones como la Vulgata Latina, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Reina Valera, la nueva versión internacional, que son versiones que lo que hacen es traducirla a nuestros términos de hoy, y por esto podemos acceder. Pero pienso que es muy importante que todos decidamos reconocer que Dios tiene la razón y que esa razón está expresada en la Biblia, y acercarme humildemente a saber qué dice la Biblia. Cuida tus palabras, pues ellas siempre dejarán una marca. Con frecuencia escuchamos en la televisión, en Facebook, en la radio, e incluso leemos en el periódico juicios negativos hacia personas e instituciones, violando la intimidad e irrumpiendo en una forma injusta en la reputación de las personas. ¿Cuánto mal podemos causar? ¿Cuánto daño podemos hacer? Piensa bien en las palabras que dices, para que no te conviertas en cómplice de matar el buen honor de los demás. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positiva o negativamente. Will Smith dirigirá una película basada en la historia de Caín y Abel. Will Smith debutará como director de cine en un proyecto que está siendo producido por su propia compañía. Smith será el protagonista junto a su esposa y también junto a James Lassiter y Ken Stovitz. Parece que va a reinventar su alegre personalidad en la filmación del proyecto titulado La Redención de Caín. Los grandes de Hollywood siguen buscando su inspiración en las Sagradas Escrituras. El video de una niña dirigiendo el coro de una iglesia es el más visitado en las redes sociales.
Un video de Kirguistán, un país situado en Asia Central, ha sido éxito en internet, mostrando a una niña tratando de dirigir un coro de iglesia. Mientras que los coristas se presentan, la niña aparece en el fondo haciendo gestos y gracia como si estuviese dirigiéndolos. A pesar de que el video se registró el año pasado, recientemente comenzó a ser compartido, teniendo más de 2 millones de visitas. Pastores de Ucrania convocan a campaña de oración para impedir la invasión de Rusia. Los ojos del mundo están puestos en la amenaza de una invasión de Rusia en Ucrania, la cual es cada vez más real. Por tales motivos, los líderes de las iglesias evangélicas ucranianas se han unido en oración a nivel nacional con el objetivo de evitar una guerra. Los líderes evangélicos rusos también están hablando en contra de la amenaza de Rusia de utilizar sus fuerzas armadas. La semana anterior, los pastores de Ucrania hicieron una gran vigilia de oración que duró toda la noche. Ellos están pidiendo a Dios que las tropas de Putin no avancen más allá de Crimea, ya que esto podría provocar una guerra inmediata. Indicaron que quieren acabar con esa agresión por parte de Rusia a través de la oración. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que escucharemos también lo serán. Es responsabilidad de cada uno de nosotros usarlas para bien o para mal, tanto para nosotros mismos como para los demás. Hemos llegado al final de Reflejos de Vida. Nos veremos la próxima semana con otro capítulo de gran edificación. Hasta pronto.